Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a resolver un problema con sustracción o resta, que sustracción es lo mismo que decir resta. Aquí hay un problema donde tenemos que analizar y buscar la respuesta correcta, ¿no? Ya el título dice problema de sustracción, así es que más que nada tenemos que restar una cantidad para luego encontrar pues la respuesta a las preguntas que aparece allí. Cuando vamos a resolver un problema de esta naturaleza, tenemos que seguir pasos básicos que se llama dato conocido, dato desconocido, operación y respuesta. Esos cuatro pasos básicos son los que nos ayuda a organizar esta idea para encontrar la respuesta. Ya de pronto cuando haya más práctica, o más habilidad para resolver estos problemas, de pronto se puede obviar algunas cosas, ¿no? Pero la operación y respuesta pues siempre va a estar allí, ¿no? Pero para realizar de una forma ordenada pues tenemos que tener presente estos cuatro pasos básicos que vamos a mencionar. Primero que nada, yo, ¿qué debo hacer cuando tengo un problema para resolver? Debo leerla las veces que sea necesario para poder entender. Y si la entiendo por primera vez, no hay problema, ¿no? Así es que se debe leer de acuerdo a la necesidad, hasta que se comprenda. Bien, siendo así, vamos a leer. Dice, de las 5.387 naranjas, recordemos que para los números 1000, el espacio de 1000 que se separa de derecha a izquierda, se separa con un espacio, no se usa coma, ¿no? De las 5.387 naranjas que trajo el señor Matías del interior para la venta en la ciudad de Panamá, solo ha vendido 3.256 naranjas. Viene la pregunta, dice, ¿cuántas le falta por vender? Aquí no hay que leer mucho para poder entender, porque aquí inclusive el título, como le decía anteriormente, me está diciendo que hay que restar. En caso dado que si se me presenta un problema cualquiera que no me diga de que si es una sustracción o una suma, una división o lo que fuera, debo analizar para comprender. Pero aquí pues ya sabemos que es una resta y cuándo me doy cuando es una resta. En caso tal de que no hubiera el título. Aquí me están preguntando cuántas le falta por vender, ¿no? Cuando hablan de esa forma, pues ya sabemos que es una resta. Cuánto les queda, cuánto falta, cuánto les sobra. Todo eso es una resta. Entonces, ya leído, pues entonces vamos con el primer paso que se llama datos conocidos. Datos conocidos es el primer paso que tenemos que escribir, datos conocidos. Lo que yo conozco del problema, ¿no? Que yo conozco del problema. Todo esto que está aquí, de las 5.387 naranjas, todo esto hasta donde está el punto. Pero yo debo hacer un resumen de los datos más importantes que yo necesito para restar. Pero si quiero copiar todo esto que está aquí, voy a subrayar todo esto, esos datos es conocido porque ahí me está explicando qué es lo que yo sé o qué se maneja dentro de ese problema. Lo que viene después de las preguntas, o las preguntas, mejor dicho, eso es dato desconocido porque no sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, el dato conocido son todas estas frases que me dicen, me están explicando cuántas naranjas hay y que cuánta se ha vendido, ¿no? Pero lo que yo debo hacer es un resumen para no copiar todo. Pero si hubiese tiempo o espacio, se puede copiar todo, no hay problema con eso. Pero yo lo que voy a anotar es que Matías, Matías, Matías trajo, voy a anotar aquí, Matías trajo 5.387 naranjas. Naranjas, voy a poner aquí naranjas. Bueno, es un resumen que estoy haciendo, ¿no? Yo pudiera hacerlo de otra manera, ¿no? Pero la idea es tener los puntos más importantes del problema. Otro puntito más, dice, ha vendido, ha vendido
ha vendido 3.256 naranjas, ¿no? Naranjas. Bien, entonces ya tengo datos conocidos ahí en forma de resumen. Inclusive podemos hasta resumir más. Podríamos poner eh, qué batería trajo 5.387, nada más. Pero se sabe que se sobreentiende que naranja, pero ya lo escribimos así. La idea es tener los datos puntuales para resolver el problema. Aquí tenemos el primer paso, que es dato conocido, lo que sabemos del problema. Viene el segundo paso, que es el dato desconocido, ¿no? El dato desconocido es el más fácil de detectar, o bueno, los dos son fáciles de detectar, porque uno es conocido y otro es desconocido. En la parte de desconocido, más que nada, es la pregunta, o lo que no se sabe, ¿verdad? ¿Cuántas le falta por vender? No se sabe. Entonces, esta que está aquí es el dato desconocido. Yo lo copio aquí. ¿Cuántas le falta por vender? Le faltan por vender, ¿no? Entonces, en las preguntas más que nada es el dato desconocido. Siempre las preguntas que están dentro del signo de interrogación es el dato desconocido. Viene el tercer paso, que sería la operación, ¿no? Operación, tercer paso, que sería operación. ¿Qué tipo de operación vamos a utilizar en este problema? ¿No? Ya dijimos que leímos y entendimos que es una sustracción, que así que es una sustracción. Voy a usar una sustracción. O sea, la operación tengo que mencionar qué tipo de operación voy a usar. Habrá problemas que se puede utilizar varias operaciones, pero aquí solamente vamos a utilizar una porque la pregunta me dice cuánto le falta por vender. Entonces, en la operación que voy a operar, de 5.387 voy a restar 3.256 porque eso es lo que se ha vendido y queremos saber cuánta le falta por vender porque había 5.387 total, ¿no? Entonces anoto aquí 5.387 menos de lo que se ha vendido sería 3.256. 3.256, ¿no? Restamos esto, me quedaría 7 menos 6 igual a 1, 8 menos 5 igual a 3, 3 menos 2, 1 y 5 menos 3 a 2, ¿no? Entonces quiere decir que queda por vender 2.131. Viene el cuarto paso, la respuesta, ¿no? Voy a poner aquí otro color. El cuarto paso sería respuesta, ¿no? Respuesta sería, la respuesta tiene que estar de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las preguntas que aparece aquí, o al dato desconocido, ¿no? ¿Cuántas le falta por vender? Entonces yo debo responder a las preguntas. Le falta por vender, le falta por vender 2.131 naranjas. Hay que identificar lo que es lo que faltaba por vender, ¿no? Naranjas. Bien, aquí entonces teníamos 4 pasos. El primer paso, 1, el dato conocido, todo lo que manejamos el problema. El dato desconocido viene siendo las preguntas. Y la tercera, que es la operación donde se resuelve, en este caso se usa una resta. Y el último es el cuarto, que es la respuesta, donde se responde a las preguntas. Y ya de esta forma pues hemos respondido y la respuesta es 2.131 naranjas que falta aún por vender. Bien, aquí vamos a ver el segundo ejemplo con los mismos pasos, porque aquí también es una resta, porque aquí me está diciendo cuántas o cuántos turistas faltan para llevar para llevar el barco a su capacidad total. Entonces, eso es una resta. Cada vez que me pregunta cuánto queda, cuánto falta, todo lo demás es una resta. Entonces voy a poner aquí datos conocidos.
En el dato conocido yo puedo copiar todo hasta donde aparece el punto o antes del signo de interrogación, ¿no? Pero yo puedo resumir lo más importante. Voy a poner aquí uno. Puedo poner lo más importante. Aquí sería un barco de turismo tiene capacidad. Un barco tiene un barco con capacidad. Voy a poner un barco con capacidad. Capacidad de 2.328 turistas. Voy a poner que turista. Bien, es un dato que ya conozco y que se ha inscrito, o sea que ha llenado el cupo para entrar 1.215 turistas, 1.215 turistas. O sea que la capacidad es de 2.328, pero solamente ha llenado el cupo 1.215. Entonces viene la pregunta que dice aquí, ¿cuántos turistas faltan para llenar el barco, ¿no? Para llenar los 2.000. Entonces eso viene siendo el segundo paso, que sería datos desconocidos. Datos desconocidos. Desconocido porque no se sabe, ¿no? Para saber esa respuesta hay que realizar la operación. Entonces, todo esto que está aquí, ¿cuántos turistas faltan? Voy a copiarlo. ¿Cuántos turistas falta para llevar el barco a su capacidad total? ¿Cuántos turistas faltan? Voy a poner aquí solamente falta para llenar el barco. Voy a poner aquí, voy a resumir, faltan para llenar el barco. Para llenar el barco. Llenar el barco. Lo he resumido, pero tenemos que guiarnos a lo que dice las preguntas que está aquí, ¿no? ¿Cuántos turistas faltan para llevar el barco a su capacidad total? Aquí pues lo resumí, se puede hacer, pero podemos también siempre escribir todo completo. La idea es tener claro hacia dónde queremos llegar, ¿no? Viene el tercer paso que sería operación. Aquí más que nada en la operación, como me están diciendo cuánto falta, pues para llenar la capacidad, entonces ya sabemos que eso es una resta o una sustracción, ¿no? ¿Y qué vamos a restar? Vamos a restar 2.328 porque es la capacidad del barco más lo que han llegado, ¿no? O lo que han llenado, o lo que se han inscrito. Entonces, para saber cuánto falta para poder llenar la capacidad del barco. Sería 2.328 menos lo que se ha inscrito, 1.215. 1.215. Restamos esto entonces, unidad por unidad, 8 menos 5 quedan 3, 2 menos 1 me quedan 1, y 3 menos 2, 1, y 2 menos 1 es 1. Bien, entonces quedaría 1.113 para llenar la capacidad. Entonces sería el cuarto paso, el paso número 4, sería respuesta, ¿no? Respuesta. La respuesta debe ser respondida a las preguntas que dice cuántos turistas falta para llenar el barco o las preguntas que aparece aquí. ¿Cuántos turistas faltan para llevar el barco a su capacidad total? Entonces voy a poner aquí. Faltan 1.113 para llenar el barco. Voy a poner aquí para llenar el barco. Ya, con eso, yo creo que con eso se responde bastante claro a las preguntas. Para llenar el barco se podía poner en otra frase más completa, ¿no? Faltan 113 para llenar el barco en su capacidad total. Pero vamos a dejarlo allí, se comprende, se entiende. Después que la frase responda a las preguntas, no hay problema con eso, ¿no? De esta forma pues hemos resuelto dos problemas de sustracción con 4 pasos básicos que debemos considerar para resolver un problema. Primero, leer
y entender a qué nos estamos refiriendo, qué operación se va a utilizar de una forma ordenada. Pero en este caso, pues ya sabíamos que es una resta, así que lo hicimos de una forma muy simple y muy fácil. Y de esta forma hemos culminado y nos vemos en la próxima práctica.